Amigas y amigos de las redes sociales, bueno, pues en este nuevo video que voy a estar compartiendo con ustedes, voy a estar leyendo, ampliando y viendo las respuestas que dieron, opiniones que dieron algunas de las personas que escribieron en algunos de los videos, de los 3 videos que realicé, donde leí parte de los artículos que fueron recopilados en el libro Los años 50 de Oscar Pino Santos, que trata a manera de recordatorio rápido sobre artículos escritos por Oscar Pino Santos en la revista Carteles en la década del 50, que demuestran que lo que se dice ahora por ciertos personajes en las redes sociales sobre una Cuba idílica y paradisíaca de la década del 50 es una burda o sutil mentira. Eso depende de cómo se elabore la información para manipular, para hacer ver a las nuevas generaciones, a los que no tuvimos suerte, esa desgracia de ver el capitalismo de una Cuba neocolonial, pues que nos inoculen la mentira de que antes de la revolución la sociedad cubana era mucho mejor. Bueno, eso está en los videos anteriores. En este voy a estar leyendo opiniones y puede que tenga que hacer más de uno, porque no es solo leer, sino exponer lo que yo creo. Voy a empezar por una compañera, Osmar. Mejor dicho, no se puede, viva Cuba libre y soberana. Por supuesto, yo respondí, viva Cuba libre. Lo mejor de todo es que aquellos otros descarados que han escrito aquí estupideces no pueden demostrar que en ese libro se dicen mentiras. Hay uno que dice que exagera, sin tener en cuenta que son artículos que salieron precisamente en ese momento. Nada, que no tienen argumentos contra la verdad. Y otra compañera pone Lidia Pubillone. Yo estoy diciendo el nombre con el que ellos se ponen. Es muy interesante todo lo que está trayendo de Cuba antes de la revolución, pero trata de poner el teléfono de manera que no se oiga mucho el ruido de los carros. Saludos desde La Habana del Este. Yo le respondí, ojalá pudiera cumplir lo que usted pide. A mí me molesta mucho el ruido exterior, incluso he tenido que esperar a que disminuya el ruido y continuar para después cortar a la hora de editar el video. Son 2 opiniones que tienen que ver de una manera u otra con lo del video. Uno, a la manera en que yo lo hago, y realmente en un apartamento de 3 cuartos a menos de, vamos a decir, a menos de 30 metros de la carretera, es imposible. No, esto no es un estudio de grabación, es imposible que el ruido no se cuele. Y aquí se hace, son videos que yo digo, pienso que se podrían llamar guerrilleros. Con lo que uno tiene, uno dispara, defendiendo la verdad de Cuba. Ya vamos a entrar a estos otros que tienen otro nivel. Uno, Antonio Damas. Solo necesitamos un país democrático donde puedas decir lo que quieras y participar en la vida económica y social de ese país. Necesitamos... Eso es lo que dice ese personaje. Yo les respondo, necesitamos que el país más poderoso del mundo elimine el genocidio, bloqueo económico y financiero que nos impone, porque hace ya unas 6 décadas que tenemos un país verdaderamente democrático. Realmente les respondo, pero si ustedes ven, los videos no están hablando, no tratan el tema de la Cuba post-neocolonial, de la Cuba de ahora. Están hablando de esa república neocolonial. Pero bueno, ya que no tiene argumento este personaje y los demás que voy a exponer aquí para rebatir lo que Oscar Pino Santos en este libro, recopilación de artículos, expone, pues tienen que ir
a otros temas, que no es precisamente el video, pero se le respondió. Antonio Damaso también dice respecto al bloqueo. Bueno, esa fue la respuesta que yo le di. Puedo decirte que el gobierno cubano puede comerciar con todos sus aliados, es decir, China, Rusia, los países árabes, en fin, es algo que no se puede sustentar hoy día. Bueno, estos videos los hice y se subieron al canal, a mi canal de YouTube, antes de que ocurriera la votación aplastante por mayoría, 187 países a favor de la resolución que condena y exige eliminar el bloqueo yanqui contra Cuba, 2 en contra y una sola abstención. Yo le escribí, le respondí: lo que no se puede sustentar hoy en día es el genocida y prepotente bloqueo que mantiene la potencia imperialista más poderosa del mundo de todas las épocas. A ver si Antonio Damaso, otro más, volvió a escribir: en resumen, la sumatoria total es negativa, es un régimen totalitario de izquierda y está demostrado que ese sistema no funcionó en Europa Oriental. Parece que ahí no me está contestando una persona, sino un bot, una inteligencia artificial. Le respondo: la ignorancia es un alimento muy preciado para los manipulados por los medios, repitiendo discursos obsoletos sobre supuestos regímenes totalitarios de izquierda en plena época donde los totalitarismos vienen precisamente de aquellos que se autopromocionan democráticos. Sobran ejemplos ahora con la guerra, el genocida de Israel contra Palestina, de la prohibición a los medios rusos, de dónde viene la protesta reprimida en las universidades norteamericanas, donde los estudiantes, los jóvenes, protestan, por supuesto, contra el genocidio de Israel, y un gobierno supuestamente democrático pues reprime. Eso es totalitarismo. Yo creo que ya Antonio Damaso ya no es. Bueno, viene entonces Lilian Teresa pregunta. Bueno, ya ven, Antonio Damaso no tuvo o no tenía cabecita para poder hacer una pregunta que tuviese que ver con el tema. Pero bueno, así son las cosas. Lilian Teresa dice, pregunta, ¿y ahora cuál es el porciento del pueblo cubano que tiene un nivel de vida decente? ¿Cuál es el aspecto del pueblo cubano en los campos y ciudades de Cuba en la actualidad? No hizo una pregunta sobre el video, pero se acerca. Bien. Bueno, por lo que escribes, cualquiera se da cuenta que eres un adefesio en persona. Ni aún en las peores condiciones la Cuba neocolonial es superior a la Cuba actual. Solo los idiotas y cieguitos llenos de odio, además de los ignorantes, pueden decir lo contrario. Porque realmente Lilian estaba haciéndose la ingenua. Porque hay una parte donde ella dice, qué manera de hablar mierda este tipo. Por supuesto yo le explico un poco. Le estoy leyendo, lo que estoy leyendo son artículos escritos en una revista muy importante de la Cuba en la década del 50. Si no te gusta la realidad y verdad histórica, chille y rebuzne su idiotez un poquito más alto para que sea la bufona infértil de las redes sociales. Aquí la que está escrito mierda es solo usted, das pena. Y bueno, ahora ven, ya 9 minutos. Se puede, yo le titulé, no sé, no lo escribí, pero realmente podría decir el pastor mediocre de YouTube, por la manera que escribió. Alain Capote, de una manera muy sutil, almibarada, tal parece que uno está dentro de una iglesia. En algunos de sus escritos, al final, buena basura, dice.
Comparar la Cuba de hoy con la de ayer no debería ser, ya que son otros tiempos. La comparación debería ser entre la Cuba de aquellos años con otros países en ese mismo periodo, al igual que la de ahora con los mismos países, pero en ese tiempo. La comparación creo sería brutal, y después de eso, si quieren, las comparamos a la Cuba de los 50 y la de ahora. Sería triste ver la involución. Yo le digo, comparar la Cuba de hoy con la de ayer, por supuesto que debe ser, ya que según unos cuantos ignorantes, la Cuba de ayer, la de los años 50, era prácticamente una maravilla digna de volverse a repetir, dejando a un lado la revolución cubana. Después sigo, pero bueno, para adelantar, digo que también, si se quiere y se puede también comparar la Cuba de ahora con los países ahora, pero que para eso hay que tener en cuenta, siempre presente, que ningún otro país de América Latina tiene que enfrentarse a la brutal guerra económica y financiera que impone la más poderosa potencia imperialista del mundo de todas las épocas, Estados Unidos. Sería muy bueno comparar qué sería de cualquier otro país de nuestra región si se le impusieran 6 meses por lo menos todas las sanciones y parafernalia de leyes que componen lo que muy bien ha resumido los cubanos en una sola palabra: bloqueo. Entonces, Alain Capote, yo no creo en el bloqueo, hermano. Usa la palabra hermano de una manera un poco sutil, tratar de adentrarse en los sentimientos de esa otra persona que soy yo, y de tratar de ganar adeptos como si fuera una secta donde lo que diga él es la realidad. Y realmente no es que yo lo que diga es la realidad. Yo estoy hablando de este libro que dice una realidad que ya pasó, ya es historia, y que sin embargo personas como Alain Capote, o ese personaje que se dice llamar así, quieren de alguna manera decir que era superior. Entonces, yo no creo en el bloqueo, hermano. Respeto tu manera de pensar, pero simplemente no creo en eso. He sido dirigente, escuchen eso, en unas cuantas empresas, y he visto cómo el gobierno mismo nos pone trabas, al punto de que si alguien se quejaba por lo que fuera, nos quitaban todo lo que lográbamos construir con nuestros esfuerzos, sin posibilidad de que te pagaran por toda la infraestructura creada. He enviado piezas de repuesto para termoeléctricas provenientes de Estados Unidos. Comida, medicina, insumos. No tienes que creerme. No, nadie te va a creer. Vuelvo y te repito, respeto la libertad en todos los sentidos, aunque hayan personas que piensan como tú, que reprimen a los que piensan como yo. Un abrazo, hermano. Casi me echo a llorar y buscaría, no tengo aquí porque no soy religioso, buscaría la cruz de Cristo y que Dios me ampare. La respuesta: no se haga la víctima, no se haga la pobre víctima, que aquí nadie está reprimiendo a nadie, menos a usted. En todo caso, el que desea reprimir la realidad de un bloqueo genocida que existe y es brutal es usted, no yo. Y si es verdad que usted trabajó en lo que dice, entonces tendría mayor experiencia de lo que es en la realidad tener que lidiar con una economía de un país del tercer mundo, enfrentándose al bloqueo económico y financiero que le impone la mayor potencia militar, económica y financiera de todos los tiempos. Estás reprimiendo e intentando invisibilizar la realidad. Eso no es justo. Alain Capote. Bueno, después escribe ya de una manera superior. Se cree Dios en la tierra. Al parecer no entiendes nada de lo que yo quiero decir, de lo que quiero decir. Y porque yo sí entiendo, te digo eso. No hables más de que si el bloqueo esto, lo otro, que yo en ningún momento lo estoy mencionando. No me victimizo. Sí, este es de aquellas personas que dicen que Cuba se victimiza hablando del bloqueo. Justifican que Cuba se justifica con el bloqueo. Yo salgo adelante con mis propios esfuerzos. No hay peor ciego que el que no quiera ver. Y si no lo entiendes nada de la realidad y por qué estamos así, tendría que darte una clase de historia desde el principio para que veas los errores y horrores que se cometieron antaño y se siguen haciendo hoy. Hasta aquí vamos a ver. No me victimizo. No, Cuba no se victimiza.
ni anda de pedigüeñas por el mundo pidiendo. Cuba está exigiendo para Cuba los mismos derechos que tienen los demás países del mundo. A la encapote, ya que crees saber mucho de historia y no sabes nada, o eres otro de los idiotas o de los mercenarios que, conociendo lo que saben, lo invisibilizan. Usted no tiene derecho a decir que Cuba se victimiza. Cuba está exigiendo como cualquier otro país. Esa es la diferencia. No quieran cambiar, no nos quieran hacer pasar gato por liebre. No es que Cuba se está victimizando, ni que está llorando y pidiendo. Cuba está exigiendo que le permitan realizar su vida. Y usted está entonces, en todo caso, está apoyando una potencia. Usted es un mercenario pagado por cuenta propia, que está aceptando de que un país, otro país, le imponga sus intereses a Cuba. Usted está aceptando que nuestro país tiene que ser colonia o neocolonia. Eso es. Y bueno, dice, haciendo aquello a los que defienden como si te alimentaran a ti y a tu familia. Haciendo hoy por aquellos a los que defiendes como si te alimentaran a ti y a tu familia. Otra cosa, yo no estoy defendiendo a nadie, a la encapote. Yo defiendo la revolución. La revolución no es una persona, a la encapote. La revolución es un hecho de masas, de pueblo. Si voy a defender a una persona, defendería a Fidel. Defiendo, pero no solo defiendo a Fidel, defendería a ese que está al lado mío y trabaja al lado mío. También lo defiendo. Y defiendo al cubano que, viviendo en otras tierras, no se ensucia su espíritu y su dignidad para hablar basura, como estás escribiendo tú, de manera sutil, linda, pero basura al mismo tiempo, y defiende a Cuba. Defiende a Cuba en lugares donde es difícil defender a Cuba. Yo no defiendo a nadie en particular, ya te dije, defiendo a Fidel, pero defiendo la obra de la revolución, y defiendo la obra de la revolución, que puede tener ahora grietas gracias precisamente a ese bloqueo. Pero estamos defendiendo. No defiendo a X personas. En ningún video que tengo en mi red, en mi canal de YouTube, defiendo a una persona en particular. Bueno, podría defender a mi hijo, podría defender a mis hermanos, podría defender a mi mamá. Puedo defender a mucha gente. Y precisamente no tengo que estar defendiendo a nadie del gobierno. Y puedo defender a Díaz-Canel porque el hombre, ¿cómo se llama? Díaz-Canel ha demostrado ser un pingú, los tiene bien puestos, ha resistido ahí y se ha metido ahí de lleno con el pueblo a enfrentarse al bloqueo y a todas las patrañas y a todos los planes y eso. Entonces sí, se defiende, pero no como tú, pero se defiende a la revolución. Vuelvo y te repito, si quieres pensar de la forma en que lo haces, por mí está muy bien. Solo te digo que salgas a la calle, lejos de la burbuja imaginaria, y hables con las personas. Quizás logres más luz de una simple conversación con cualquiera de los que te toca. Dice, y hables con las personas, quizás logres más luz de una simple conversación con cualquiera de la que te toca en tu circuito esta semana. Y puso 3 caritas de risa. Mira, mijo, por suerte, yo soy de la gente de abajo, pero bueno, en Cuba, decir de la gente de abajo, de los de a pie, no quiere decir persona analfabeta o analfabeto funcional. De la gente de abajo, ingeniero, inteligente, como hay muchos aquí, bien informado. Y cuando digo de los de abajo, es que no vivo en una burbuja de cristal, ni vivo en un barrio de multimillonarios,
ni vivo fuera de Cuba y tengo a veces que caminar para ir a trabajar o tengo que coger botella para ir a ver a mi familia. Entonces hablo, converso con tantas personas todo el tiempo. Y cuando no converso, estoy escuchando a Alain Capote. Vivo en Cuba, no sea tan estúpido. Escucha al pueblo, al verdadero pueblo. Claro, al verdadero pueblo. Y yo donde vivo, junto con el pueblo. No vivo allá en Miami. Y no estoy hablando en Miami de los que tienen que sudar la gota gorda para poder pagar la renta y poder ahorrar dinero para mandárselo a la familia y para poder venir aquí. No, yo no hablo. Si yo viviera en ese Miami, estaría también ahí. Yo digo de que no vivo en esos barrios de gente que se han hecho ricas a costa de esa industria anticubana, de esos youtubers terroristas, de un tipo como tú, que a lo mejor eres un mediocre, un estúpido, que a lo mejor vives en Miami o en otro lugar del mundo, o quizás aquí en Cuba, no sé, y te la estás haciendo y eres un mercenario por cuenta propia. Dice, no te volveré a responder. No tienes palabras, no eres hombre, porque después seguiste. Ten buen día y estudia un poco de historia. Investiga para que no te tragues todas las mentiras o manipulaciones. Que tengas un buen día. Te respondí, estoy todo el tiempo en la calle hablando de todo. Bueno, ya. De la historia no me vengas a hacer cuentos. Sé de historia y sigo estudiándola todo el tiempo y tengo todos los conocimientos suficientes para darme cuenta que eres uno más de los que hacen hasta lo imposible por invisibilizar la verdad. Esas que demuestran que lo que tú intentas decir es pura manipulación, media verdad y mucha mentira. Usted venirme a darme clases de historia cuando lo más simple lo está ignorando. Y no es historia, es cruda realidad actual. La realidad actual es el bloqueo. Pero este señor, Alain Capote, que decía que sabe de historia, yo pensé que me iba a dar un tratado de historia ahí. ¿De qué historia tú hablas? ¿Qué quieres saber de historia? A ver, dime. En primer lugar, sé lo que ha querido siempre Estados Unidos. Cuando Estados Unidos todavía no era Estados Unidos, cuando todavía no eran las 13 colonias libres de América, los que serían después se conocerían en la historia de los Estados Unidos como los padres fundadores, ya esos que todos eran, o casi todos, para no pecar de absoluto, esclavistas, hombres ricos, pues ya tenían pensado que para que esas 13 colonias fueran una nación poder verdadero, pues esa islita, la mayor de las Antillas, tenía que ser de ellos. Siempre lo pensaron, incluso antes de ser nación libre, independiente de la metrópoli inglesa. Y ya después, la historia, algunos la conocen más, otros la conocen menos. Yo la conozco también, y aparte de lo que se da en la escuela, la he leído mucho. Y todo lo que hizo Estados Unidos por tratar de tragarnos cuando todavía éramos colonia de España, trató de comprarnos. Y cuando los cubanos comenzaron la revolución, Estados Unidos hizo todo lo posible y hasta lo imposible para que nosotros desde los Estados Unidos no pudiéramos enviar ni pertrechos, provisiones, ni financiamiento a los cubanos que estaban aquí luchando. Entonces, cuando Simón Bolívar, cuando todavía no estábamos luchando nosotros aquí, en un congreso de todos los países libres de América, propuso la delegación de Venezuela, y Simón Bolívar propuso crear un ejército para independizar a Cuba y Puerto Rico, Estados Unidos se opuso. Esa es la historia que tú me ibas a hablar, porque para hablar de la actualidad tienes que saber el pasado, para no cometer estupideces, para no ser el ridículo. Puedes manipular a gente que no sabe, a mí no. Y ya vuelvo otra vez.
En la guerra de los 10 años, en la guerra chiquita, en la guerra del 95, Estados Unidos hizo todo lo posible porque nosotros no fuéramos libres. Y lo logró en parte. José Martí lo tuvo, mientras que José Martí estuvo en Estados Unidos, las agencias de espionaje. Y mientras que nosotros estábamos luchando contra España y nos negaban todo, y cada travesía mambisa que salía con el dinero recogido, el sudor de los trabajadores cubanos, armamento, vituallas para las costas de Cuba, muchas de ellas fueron confiscadas en los muelles o en el mar por los guardacostas norteamericanos para que no pudiéramos hacer la guerra. Mientras tanto, a la colonia de España, mientras a la metrópoli española se le vendían barcos de guerra de los más modernos para que patrullaran nuestras aguas, que en aquel momento eran las aguas de la colonia más rica que tenía España, que le quedaba. Esa es la historia que tú me ibas a contar. ¿Y qué pasó en 1898 a la Capote, cuando Estados Unidos, haciéndose el amigo de Cuba, y una resolución, y se justifica la entrada a la guerra por la explosión del acorazado Maine en la bahía de La Habana? ¿Qué ocurrió después? Alain Capote, historia bien conocida. Entonces, ¿de qué historia tú me vas a estar hablando? Y si quieres te hablo de la historia ya de la República neocolonial, y que no fuimos colonias porque ya teníamos un sentimiento nacionalista muy fuerte, y como pueblo habíamos perdido el 25% de la población, pero íbamos a seguir combatiendo. Pero bueno, nos impusieron la enmienda Platt, tratado de reciprocidad comercial, nos impusieron bases navales y carboneras, nos impusieron sus formas políticas, y a Martí lo desaparecieron del mapa cultural, y fuimos los cubanos los que fuimos sacando a flote. Y una de las primeras cosas que hizo Estados Unidos fue intentar, todo el tiempo lo ha querido hacer, cambiar la mentalidad nuestra. Y una de las cosas que hizo fue un grupo de jóvenes que iban a ser maestros, profesores en Cuba, pues le dieron clase allá en los Estados Unidos para cambiar la manera de pensar, para poder anexionar más fácil esta isla. Pero no pudieron. Fueron, aprendieron los modernos métodos de aquella época, ¿no?, de clase, pero no le pudieron podrir el cerebro, o, palabra más bonita, cambiarle los sentimientos cubanos, de cubanía. Y en plena época neocolonial, ¿qué quieres hablar? De los gobiernos entreguistas, y no solo de lo que dicen los libritos de historia. Cuando digo libritos no lo estoy minimizando, pero yo digo un libro de historia para estudiantes de primaria, de secundaria, de pre. Por mucho que usted quiera, no se puede poner todo, pero el que quiere después y tiene hábito de lectura y le gusta la historia, pues busca. Y entonces ahí está Machado, Saya, Menocal, Batista. De todo eso tengo libros y los he leído, y ese entreguismo, ese lacayismo, prácticamente en todos los gobiernos al 100%, está demostrado ahí con documentos. Entonces, ¿qué historia tú me vas a hablar, Alain Capote, cuando este país tú no lo conoces? No vengas a hablar de historia. Qué estúpido. Yo voy a seguir con las estupideces, ya que dijiste
que no te volveré a responder, pero seguiste respondiendo. Después, respondiendo, yo termino, cruda realidad actual. Dice, él comienza, cruda realidad actual, me das lástima, hermano. Sí, porque pastor estúpido. Y lo más triste es que seguro pasas de los 40, por supuesto. Y si has leído tanto, no entiendo cómo tu inteligencia no te da para ver más allá de tu nariz. No, mijo. Ya con lo que expliqué, te darás cuenta, o se darán cuenta las personas, y lo he dicho de manera resumida, sé lo suficiente para ser antiimperialista, por convicción, no solo por ideología, por conocimiento, sobran los argumentos. Ser cubano y no ser antiimperialista, para mí es un cubano a medias. Y ojo, para ser antiimperialista no hay que ser comunista. Hay muchos que son antiimperialistas y no tienen que ser comunistas. Lo que sí es difícil ver a alguien que sea comunista y no sea antiimperialista. Ahí sí es difícil. Entonces, yo digo un cubano es a medias cuando no es antiimperialista. Porque el cubano que no sea antiimperialista, incluso creyendo que no lo es, si de verdad ama a Cuba, al final va a chocar con esas ansias de despojo, de chantaje e intromisión en los asuntos internos de Cuba que tiene Estados Unidos. El que cuando le toquen alguna fibra no salte, no se levante y acepte todo lo que de allá nos quieren imponer, nos impusieron en casi 60 años del neocolonio y ahora nos quieren imponer. Bueno, usted, y tiene todo el derecho de ser, usted es un anexionista, ya. De verdad no te cuestionas nada, ningún hecho histórico, ninguna acción y sus reacciones. Si no lo haces o si no has investigado lo suficiente, sin mirar tu inclinación ideológica, siendo neutral. Bueno, la neutralidad. Hay un libro, Pascual Serrano, lo tengo por ahí, no me voy a levantar, se llama Contra la Neutralidad. Y él expone, y ahí hay varios periodistas, escritores, que se basa para hacer ese libro. Kapuscinski, lo estoy diciendo mal, John Red, el mismo Pascual Serrano también, los grandes periodistas. Hemingway, que no sé si está en ese libro, pero es uno de los que no fueron neutrales, porque para ser objetivo no hay que ser neutral. Usted siempre va a tener, se va a parcializar, va a tener un objetivo en la vida, y usted es o no es. Esa neutralidad que pone en una misma balanza a asesinos y asesinados, eso no sirve. Eso realmente lo que le da es valor a las hegemonías. Entonces, esa falsa neutralidad que no existe, porque en todo caso la neutralidad, lo vuelvo a repetir, apoya siempre al más poderoso. Pues yo no tengo que ser neutral para estarme cuestionando los errores u horrores que se cometen aquí o en el mundo a la incapote. Pero lo que te pasa a ti, como le pasa a aquellos que adversan y están en contra de la independencia y la soberanía y el desarrollo de Cuba, con la revolución cubana, con el socialismo, no son los errores que han cometido, que se cometen y que se cometerán como en todas las sociedades. Y eso lo dijo Galeano. No son los errores que se han cometido y que se cometen en Cuba. Es el ejemplo que es Cuba, el ejemplo de dignidad, de patriotismo,
de defensa de su soberanía. Es lo que te duele, Alain Capote. No me pongas aquí, no compramos nada porque tenemos dólares en el banco y nadie los quiere, no producimos leche porque es mejor comprarla que producirla. Estás hablando agua salada, papu. Eso es miserables ideas entre verdades y mentiras. Eso no es lo principal. Me caen dudas de tu nivel de inteligencia. O eres simplemente uno de esos canales que el gobierno abre con gente, entre tantas cosas ciegas, en el mejor de los casos. El ciego eres tú. Es esa pobreza intelectual suya y de ustedes, de que cuando ven a alguien con conocimiento, con nivel superior, con argumentos que le descojonan sus diatribas, sus blasfemias, sus imbecilidades, entonces ya piensan que el G2, que la seguridad, que si esto y que si lo otro. No, mijo, no. La sociedad cubana es tan rica, es tan grande, es tan amplia, que por donde quiera que tú quieras disparar los cañones, papu, te demuestro que mientras que esos cañones vayan disparando mentiras, blasfemias, estupideces, tonterías, todos para congraciarte con los enemigos de Cuba, pues serás derrotado. Después de todas las estupideces que escribió, yo le escribo: ya veo que usted está totalmente descerebrado. Tantas idioteces en tan corto tiempo que vaya. Da que pensar si eres o no inteligencia artificial, pero de la mala. Y lo mejor de todo, que tanta basura que has escrito, no seguí escribiendo, ¿no? Que nunca has hablado sobre el tema del libro, Alain Capote, porque no tienes conocimiento o no tienes argumento. Después, bueno, Oka, él dijo, lo que tú digas. Él dijo en un momento que no te volveré a responder. Pero así son los mercenarios. Así son los hombres que no tienen palabra. Si yo digo que no te voy a responder más, no te respondo más. Pero como el estúpido, o le pagan, le dijeron, dale, que ya. Ok, lo que tú digas, ¿sigue siendo ignorante o tonto? Sí, claro. Lo haces bien, es tu decisión y no me interesa. Por personas como tú, el champú tiene instrucciones. Cuídate mucho, bye. Bueno, el champú tiene instrucciones porque precisamente gente como tú se lo toman. Se lo toman creyendo que es refresquito de manzana, de sabor. Y mercenarios como tú, gente idiota, manipulada como tú, seguirán creyendo que las estupideces que tienen en su cabeza la pueden vender de manera fácil en las redes sociales para cambiar la mentalidad del cubano en base no a una realidad demostrada, sino en base a una realidad prefabricada, artificial, por los grandes centros hegemónicos de desinformación mundial, Alain Capote. Pero chocaste y vas a seguir chocando. Chao, Alain Capote. Das risa, pero eres un bufón de la corte del tío Sam. Chao.